Hola Roger, ¿cómo estás? ¿Qué haces, ¿Todo bien? Mati? Un placer estar con vos otra vez. Gracias por venir. La revista de Ophthalmologist te nombró en este año uno de los 50 oftalmólogos más influyentes y dentro de eso siempre estás a la vanguardia y has utilizado todo tipo de lentes premium. Te quería consultar, ¿por qué elegiste Galaxy en este momento? Primero, gracias por la mención. La verdad que el Galaxy del día uno me llamó la atención porque venía a traer algo diferente. Ya desde el principio óptico veníamos viendo una evolución de los lentes intraoculares en cuanto al típico patrón difractivo y, o el famoso EDOF, que es extensión del foco con modelos que generalmente se basaban en aberraciones. Y el Galaxy con esta óptica en espiral realmente trajo una discusión diferente. En principio eso fue lo primero que me llamó la atención y después obviamente ha sido muy importante el desempeño que hemos tenido en estos más de 500 pacientes ya operados y lo he visto en primera persona las bondades y las virtudes que trae a la mesa para de alguna manera suplementar el armamento que tenemos para dejar contentos a nuestros pacientes. Es una gran opción quirúrgica para las personas que quieren prescindir de los anteojos de una manera bastante sólida y con mínimos efectos adversos, que es un poco el gran valor, ese equilibrio que trae. ¿Lo consideras dentro de las lentes premium un nuevo salto, un nuevo cambio de paradigma? ¿Cómo la posicionás, la lente en espiral? A mí me gusta mucho la propuesta de valor, es muy concreta y es muy fácil de explicar. Mirá que yo soy muy pro también lentes trifocales también, creo que todo tiene su lugar y en ese arte que hoy hay en cada paciente elegir lo que consideramos mejor para cada uno, ese traje a medida. Esta entra como una opción que realmente abarca un nicho muy importante, porque tiene un perfil de noche muy parecido a lo que traen a la mesa los EDOF famosos, muy parecido, prácticamente igual a los 3 meses, o sea que se comporta de una manera muy natural de noche en cuanto a las luces y los efectos fóticos que te puede dar a ocurrir, que los hay en todos los lentes intraoculares para presbicia, y es algo que los pacientes se acostumbran y lo digieren muy bien y por eso los pacientes en general están muy contentos. Hablo en general. En este caso, el Galaxy tiene un perfil nocturno que es muy parecido a la familia EDOF en general, Ujú. pero trae algo que es muy superior a la familia EDOF en general y es el desempeño de cercano. Tiene muchísima más consistencia de cerca y eso se traduce directamente en independencia de anteojos. Cuando vemos los porcentajes de pacientes que no necesitan ningún tipo de anteojo o que sienten que la mayoría de su día no usan nada, llega al 86%. Para que tengas un porcentaje, el trifocal tiene 88%. O sea que está muy cerca a un trifocal. A pesar de que si los comparamos uno a uno en visión de cerca va a haber un poquito más de trifocal, ven una línea menos del Galaxy. O sea que tienen un desempeño muy sólido con mínimo fenómeno fótico. Esa es la gran propuesta de valor, por eso es tan fácil indicarlo. Bien, y respecto a eso, para tener un éxito en la cirugía, ¿cómo trabajas el cálculo? ¿Qué importancia le pones a ese valor? El cálculo es muy importante y aprendimos muchísimo en estos 520 pacientes, hay más todavía implantados. Al principio teníamos un poco de miedo e íbamos un poco al primer positivo y el paciente quedaba hipermétrope y hoy es una evolución en el cálculo, por supuesto, que apuntamos lo más cercano de la hemetropía. Mientras más cerca de la hemetropía esté, mejor. Y el paciente, estando cerca de la hemetropía, tiene ese rango tan virtuoso de visión de cerca, conservando un muy buen lejos. Bien. Y yendo estrictamente a la parte quirúrgica, las lentes Galaxy, si mal no recuerdo, fueron las primeras que has utilizado de Rainer. Con la experiencia con el inyector, ¿qué importancia le das? ¿Cómo te ha ido hasta Bueno, ahora? al principio era algo que me parecía un poquito raro. La realidad es que estoy súper acostumbrado ahora, súper, me siento muy cómodo y muy seguro. Es normal en la inyección que la inyección, que el inyector entre a cámara. Es bastante normal cuando uno está eh, haciendo el unfolding del lente. Siempre va a entrar y siempre es mejor para tenerlo bien controlado hacerlo dentro del bag. Yo prácticamente hago el release dentro del bag muy suavemente y voy retirando, entonces con mucho control porque es una plataforma grande. Lo peor que podemos hacer en estos casos como consejo es tener una incisión demasiado pequeña que no permita que el inyector ingrese a cámara
y que sea una inyección muy agresiva, porque a veces puede salir muy fuerte. Entonces, si uno tiene una inyección, una incisión generosa como para que entre cómodo, directamente el lente se puede desplegar muy suavemente en el back, retirándolo y es muy seguro, ayudado con la segunda mano. Genial, porque eso es una consulta que nos han hecho Totalmente, o sea varios que colegas tuyos. es mejor que pueda ingresar a cámara y para eso con una incisión de 2.4 te sobra, 2.5 está más que suficiente. Y respecto a las lentes trifocales, ¿cómo definirías la óptica? ¿Qué diferencias tiene una óptica respecto a la otra? Pues las ópticas trifocales actúan por difracción, que son los famosos anillos concéntricos difractivos, que lo que hacen básicamente es producir distintos focos muy puntuales en la retina. Generalmente un trifocal provoca 3 focos bien aislados. Generalmente un primer foco, el zeroth order, que es que va al plano infinito. Tenemos un primer foco generalmente a los 40 centímetros y hay un foco que generalmente está entre los 70, 67, 80 centímetros dependiendo de las marcas. Pero son focos muy puntuales, con la consecuencia de que entre cada uno de esos saltos hay de alguna manera digamos, una peor performance entre los 40 y los 70, por más que uno tiene un rango de visión en donde la pupila y distintas cosas hacen que vea al paciente, pero tiene bastante menos intensidad. Lo que a mí me gusta de este lente es esta propuesta de valor de foco continuo. Al tener una distribución en espiral, este espiral lo que hace es enviar energía, como digamos, es como ir, si uno hace con una manguera y va moviendo así, va mandando energía y de alguna manera la curva de desenfoque es una curva muy progresiva, en ningún momento hay una caída. Entonces esto se traduce en que el paciente tiene la misma cantidad y calidad de visión en las distintas distancias en un plano muy largo. Por eso te decía de que los pacientes miopes y ni hablar los hipermétropes notan algo que es muy increíble, que ellos acostumbrados a tener un foco muy específico y alejarse en borrar, acá tienen siempre la misma performance de visión. Un poco eso sería el resumen, la gran continuidad en la performance visual. Y eso lo percibe el paciente claramente. Inmediatamente. Puede leer acá, no tiene que estar llevándole exacto a un punto. Tiene un gran juego y eso es muy cómodo para el día a día de cualquier persona. Bien, hablemos del paciente. ¿Cuál es ¿Hubo factor wow? ¿Notás algún comentario que te suelen decir Mira, en las siguientes consultas? es muy buena tu pregunta. Si hay algo que te destaca el paciente el día 1 es el efecto wow de cerca. Generalmente es muy sorprendente, cosa que no te pasa generalmente con otros EDOF. Que el paciente el otro día me levanté viendo, vi mi teléfono, vi cómodo, es muy importante. De lejos tiene una muy buena visión de lejos, de hecho yo he presentado ahora un paper en Estados Unidos en el ASCRS y comparando con otros lentes, y cuando uno ve la información consolidada, no por una impresión de un solo paciente, la visión de lejos es muy buena, igual de buena que con otros lentes, no tiene efecto malo en ningún punto. Si yo a todos los pacientes, hoy, por la experiencia que hemos tenido y todo, sabiendo que es un lente que de alguna manera tiene un rango muy completo de visión, les digo que de lejos, al principio, van a ver muy bien de entrada, pero que es una evolución continua en los primeros meses donde cada día se van a sentir más natural y van a ir ganando más precisión y se van a ir acostumbrando a esta nueva estrategia de visión que tienen. Entonces ya el paciente ya está prevenido que de lejos va a ver bien, porque realmente no es que tiene que estar cerrando los ojos y va a ver bien de entrada, está muy contento, pero que es una cosa que evoluciona. Y eso es lo que más me gusta, comparado con otras opciones, que el endpoint, digamos el fin de la historia, es extremadamente bueno. Entonces, si uno ya sabe cómo es la evolución en general, puedes preparar todo ese escenario para que el paciente en un par de meses tenga lo mejor que pueda tener de rendimiento. Y normalmente, ¿en cuánto tiempo el paciente sentís que ya llegó a ese Hay pico de calidad hay un visual? salto muy grande entre el mes y los 2 meses. Entre los 2 meses y 3 meses es enorme el salto. Y no quiere decir que, como te digo, porque a mí no me gusta si es un proceso muy largo porque pierde el efecto wow. El paciente viene fascinado ya con la visión de cerca. Ahí ya tenés un plus que el paciente el día 1 está disfrutando esta óptica. No es que tenés que estar acostumbrándote, no, el día 1. Ya el otro día, en la semana, está viendo la computadora
y es uno de los lentes con mejor visión de computadora que hemos testeado. Realmente la visión de 60 centímetros es súper potente, 50-60. Entonces, ya sabiendo que está muy contento con el día a día, de lejos va a estar muy bien funcional, no tiene que estar guardado sin manejar, sin nada, ya funciona y anda bárbaro. Pero las sensaciones y la naturalidad a los 3 meses están en su pico. Bien. ¿Y has ampliado el criterio de selección de paciente hoy con respecto a hace un año? ¿Para qué tipos de pacientes lo estás indicando? Mira, no deja de ser un lente premium en donde hay que tener cuidado de los detalles. Siempre los detalles en esto marcan mucha diferencia. No me gustan los ojos secos con patología de superficie. No es bueno para ningún tipo de lente, pero no deja de ser un lente que tiene una potencia importante y distribuye muy fuerte la luz. Entonces, buscar la máxima precisión. Eso es buena lágrima, una lágrima normal, mucho cuidado con el astigmatismo. No es una óptica que te permita que te quede un residual importante porque te penaliza. Perdón, me quiero quedar ahí. Sí. ¿Hasta qué punto sugerís que no sea tórica? ¿O a partir de qué punto sí? Nosotros estamos siendo muy finos con esto y muy agresivos en el buen sentido. En más de 0.5 de dioptría de astigmatismo contra la regla pedimos tórico, Ok. sí o sí. Y más de una dioptría de astigmatismo con la regla pedimos tórico. Por más que uno maneje bien la cirugía incisional, se pierde precisión, la desviación estándar es más alta y el astigmatismo te penaliza. Es muy buena la visión cuando está todo de alguna manera sin astigmatismo el paciente. Bien, y respecto a tu factor wow, ¿tuviste algo que te haya sorprendido más allá de lo que habías conocido previamente de No, utilizarla? a mí me sorprende hoy con la consistencia que estamos teniendo en los pacientes en general. O sea, lo estoy haciendo, al principio lo empecé con pacientes más grandes, más añosos de cataratas, y hoy lo estoy haciendo en pacientes con cristalino disfuncional, como se dice hoy, en donde pacientes con 50 años, con hipermetropía, que tienen un anteojo para cerca y que están usando un anteojito de lejos, que no tienen ningún tipo de cataratas y lo he hecho en amigos míos y la verdad que están fascinados y el feedback que me dan es increíble. Básicamente es un poco lo que yo veo, que no usan anteojos. Por más que de cerca para leer un libro, si uno tiene que pasar mucho rato, te puede llegar a cansar, no es lo que más se hace hoy. Vos pensás que a nivel costumbres hoy lo que menos se lee es un libro en la mayoría de la gente de nuestra edad. Estamos más con tablets, iPads, teléfono, computadora, o sea, la mayoría de las lecturas son así. Por ahí para un lector empedernido de noche de un libro chiquito, por ahí necesita un +1, 0,75, pero es mucho menos de la dioptría y media que le damos a un lente EDOF tradicional. Y en algún caso más, ¿cómo la ves que a su vez funciona la lente de noche? Porque eso también es una consulta que nos hacen muchos Bueno, colegas yo tuyos. tengo muy digerido todo porque como te digo, estamos haciendo muchísima información con Rebuy y con el proyecto de data nuestro, pero para ponerla bien clarita en números, pues tengo los números en la cabeza, tenés un 53% de pacientes que al día 1, al mes 1, te dicen que no tienen ningún tipo de problema nocturno, pero ninguno, cero. Del 1 al 10, 1. O sea, 1 es mínimo, prácticamente nada, 0. 10 máximo al mes, 53%. El 90%, 93% va a tener mínimo o moderado. O sea, nada le molesta. Hay un 7% que le va a molestar más. Para tener un número en un trifocal, ese 7% es un 30%. 30. Claro, o sea que tiene más, digamos, sensaciones nocturnas que no serían deseadas. No quiere decir que estén disconformes porque están fascinados también con trifocal, pero es una realidad para entender cómo funcionan los fenómenos fóticos. 30 contra 7. ¿Ah? Y un EDOF tiene 5. 5, 7, 30. Mirá la diferencia. A los 3 meses pasa de 7, pasa a 4%. Y un EDOF está ahí, está en 2 y 4, está muy parecido. O sea que prácticamente nada. Y el trifocal pasa a 17% de molestias, digamos, casi severas. Entonces, como mensaje general, volvemos a lo mismo. Es una lente predecible en cuanto a la visión que te va a dar en cuanto a performance y de un perfil fótico nocturno muy amable, muy manejable y muy digerible por los pacientes que lo hace comparable con un EDOF. Bien, ¿hay algún tipo de
paciente en cuanto a expectativas o en cuanto a alguna patología en la cual no recomendarías usar Galaxy? Bueno, a mí todavía yo no he visto medicina sólida en cuanto al post-LASIK. Sé que una amiga mía lo está colocando en Turquía post-LASIK y yo he visto sus presentaciones y es bastante aceptable. Lo hemos colocado en algún que otro paciente, pero no deja de ser una óptica fuerte. Creo que hay que tomar esto con mucha precaución y no hacerlo en un LASIK fuerte con aberraciones, hacerlo en ojos lo más virgen posible, lo más normal posible. No he visto correlación con tamaños pupilares. No he visto correlaciones con aberraciones basales un poquito más arriba de lo normal, 0,2, hasta 0,3 micrones de aberración, de high order aberration, de root mean square, perdón. Pero no he visto nada que sea tanta diferencia. Obviamente son ojos controlados. Yo lo seguiría tomando como un lente premium. La gran ventaja es que es un lente premium que entra casi en la mayoría de los zapatos. Pacientes que tienen un poquito de hipertensión ocular, si están controlados y está todo bien, yo también me siento cómodo haciéndolo. Pacientes que tienen alguna drusa, alguna cosita paramacular, que no tienen ninguna cosa rara y que están controlados y ven bien, también se podría hacer. Tiene un poco el perfil de lo que hacemos con los EDOF. Y en términos futbolísticos, ¿tenés algún tipo de paciente que sabés que va como fuerte al medio? Que decís, este paciente, las chances de que la cirugía sea exitosa son 99,9%. Sí, un poco funciona en general, lo mismo que el resto de los lentes premium que buscan corregir o disminuir la necesidad de lentes. Un hipermétrope siempre es el paciente que tiene más efecto wow porque de alguna manera estás corrigiendo todo el defecto. Hipermétropes intermedios, ya los altos ya es otra complejidad, pero también hemos puesto un +5, +6 y con muy buen resultado. Y para llevarte un poco la contra, estoy sorprendido lo bien que está funcionando en los miopes. ¿Miopes? Y estoy muy sorprendido. En general, todos tenemos el miedo, el tabú del miope, porque el miope siempre ve muy bien de cerca, dependiendo del grado de la magnitud de la miopía, pero digamos el típico miope que no usa anteojos de cerca. Y ese miope logra una visión muy natural, no tan fuerte como su propia miopía, un poquito más lejos, pero logra una visión continua, que es muy bien valorada. Entonces sienten muchísima ventaja en lo que es computador y toda la distancia intermedia. Y eso, el feedback es muy positivo. Te iba a preguntar, porque también es una pregunta que recibimos de muchos colegas tuyos, ¿qué distancia visual es la que el paciente más te manifiesta que logra el óptimo? Mira, ¿Intermedia, cercana? en lo que hemos medido nosotros, que hemos medido todo, la visión intermedia es el pico de visión de este lente. O sea, he comparado con trifocales y con otros EDOF, con 3 EDOF diferentes, y el que mejor desempeño tiene es el Galaxy en visión intermedia. En visión cercana el promedio es 0,2, que es muy bueno, siendo 0,1 la visión de trifocales. 0,2 es una muy buena visión, muy consistente, que digamos que es un 20-25, 20-30 cómodo, pero cómodo. Que prácticamente no necesita anteojos para nada, salvo para, como te digo, letras muy chiquitas. Después de un año, ¿qué mitos pensás que todavía hay sobre este tipo de tecnología que está bueno que puedas derribar? ¿Qué cosas escuchás que se pueden comentar y que después de un año de experiencia con más de 500 casos podés con evidencia Sí, yo pensar creo que el distinto? mito más grande es la visión lejana, y lo digo sin ningún reparo, porque ahí hay un tema importante con la visión lejana, que de alguna manera hubieron un par de comentarios, un par de ruido al principio que veían borroso, y yo hoy con estadística y con feedback en el 100% de los pacientes, te puedo decir que es un mínimo de pacientes los que tienen eso. Está bueno que uno prepare al 100% de los pacientes que va a operar con ese mensaje para hablar claro con el paciente. Pero los pacientes ven en su grandísima mayoría muy bien de lejos. Okay. Hay algunos pacientes mínimos, menos del 10%, bastante menos, que sienten una mayor dificultad en procesar esta nueva estrategia óptica tan sofisticada y que al principio sienten como una neblina mínima, alguna cosita. Que eso está estrictamente relacionado en cómo forma la luz, cómo forma la imagen el lente. Ahora, lo bueno y el gran mensaje es que, por lo menos en todos los pacientes que hemos visto que sentían dificultades, y ahí es donde tomé confianza, evolucionan favorablemente a los 6 meses, a los 3 meses. O sea, del mes, los pacientes que tienen esa borrosidad, a los 3 meses desaparecen.
Eso es lo que me dio la confianza a mí para seguir poniéndolo, porque si yo seguía teniendo los mismos problemas en estos pacientes, no estaríamos hablando hoy. Por más Totalmente. que te quiera, Mati. Pero con pacientes que no evolucionan o que tienen dificultad de lejos, es una sábana corta que no tendría éxito. Y esa evolución positiva, ese aprendizaje y que cada vez el paciente se siente mejor y tan natural hace que me guste el lente. Y ahora pensando en el futuro, Rainer va a lanzar próximamente la lente Galaxy hidrofóbica en vez de hidrofílica. ¿Sentís que lo vas a agregar a un rango mayor de pacientes? No, ¿Cómo a lo ves? ver, siempre el hidrofóbico tiene su ventaja. En la gran mayoría de los casos da una ventaja. Por supuesto que el mínimo reparo que uno puede tener en algún paciente con gutas que pueda ir a una cirugía corneal el día de mañana, a pesar de que hay distintas técnicas o alguna cirugía secundaria, suma para ese tipo de casos. Van a ser minoría. La realidad es que la gran mayoría de los pacientes hoy ya está en uso y por eso lo estamos colocando en un porcentaje tan grande de nuestros pacientes. Bien, y si tenemos esta charla en, no sé, 3, 4 años, ¿para dónde te imaginas que va el futuro de este tipo de lentes intraoculares? Yo creo que sigue evolucionando en el sentido que, como no existe el santo grial de tener el 100% de la luz enfocada de lejos, de cerca, en cada paciente, para cada necesidad, hay que ajustar al máximo en las características del paciente y todo, y es un poco lo que estamos trabajando con nuestro gran proyecto de data y REBA y todo eso, que tratamos de, con toda la información que tenemos, tratar de ajustar al máximo qué es lo mejor para cada paciente. Este lente en particular te hace ese proceso bastante fácil, porque se adapta a la gran cantidad de posibilidades que tiene el paciente. Anda muy bien en pupilas chicas, en pupilas grandes, no hay gran diferencia. En performance de intermedia no cambia tanto. Se aguanta muy bien en general la hipermetropía, las miopías. Entonces hace que mucho entre por ese canal del medio. Quizás el día de mañana encontramos algunas ventajas en algunos otros lentes para complementar, como puede ser lo que te digo, grandes lectores de cerca, seguimos poniendo trifocales, pacientes que tengan una dominancia de lejos muy, muy rápida y que quieran estar, por ahí vamos por otro lado, pero creo que ajustar esas necesidades del paciente con máxima precisión y con basado en evidencia es un poco lo que se viene para este corto plazo. Mucho más la óptica no se puede hacer, ya realmente es una genialidad lo que han logrado. Bien, y para cerrar, te cruzas con un médico que nunca probó Galaxy en el piso 10 en el ascensor y está yendo a planta baja. ¿Cómo se la explicás brevemente? ¿Cómo se Bueno, la lo definís? estuve haciendo ahora en Madrid la semana pasada con mis amigos americanos que Está arrancando. están arrancando. Se lo hago muy fácil y es realmente cómodo para mí decirlo porque, como te digo, ya 500 casos es una casuística respetable, muy, muy sólida. Y he visto todo, casi todo. Yo se lo hago muy fácil. Son dos experiencias que convergen. La experiencia que vos tenés con los trifocales en cuanto a la satisfacción del paciente por la independencia de lentes o la no dependencia de lentes, y la experiencia que tenemos con los EDOF en cuanto a que son un poco más amables de noche para que vuelva esa naturalidad de noche para el que conduce mucho de noche. Las dos convergen y te dan este gran lente intermedio que tiene casi, digamos, lo mejor de cada uno. Muy parecido al EDOF en cuanto al perfil nocturno y muy parecido al trifocal en cuanto a la independencia de anteojo. Entonces se hace algo muy natural para el día a día, para mí ideal también para todos los pacientes jóvenes de la insectomía, creo que es algo que andan muy bien y ni hablar para la FACO. Bueno, Roger, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, a seguir con Galaxy. Buenísimo, Mati, muchas gracias y espero que haya sido de utilidad todos estos datos que hemos compartido. Muchas gracias.